De vuelta y gracias con Gabriela Gutiérrez de los Santos, abogada de lo laboral. Bienvenida. ¿Qué tal, José Luis? Gaby? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. El tema de la conciliación laboral, ¿qué sí, qué no procede? Que sí y que no procede. Efectivamente, José Luis, ya a un año de que entró en vigor esta reforma del nuevo sistema de administración de justicia en materia laboral, en donde hoy por hoy pues ya no existen las juntas de conciliación y arbitraje como primera instancia, por decirlo así, y son sustituidas por los tribunales laborales, pues tenemos esta instancia prejudicial, una audiencia de conciliación de la que hablábamos justamente la semana pasada. Sin embargo, la propia ley establece ciertas limitantes, que son 6 aspectos muy puntuales que debemos de tener en cuenta cuando se es persona trabajadora, y el motivo o la causa del conflicto tiene que ver justamente con este tipo de asuntos. El primer asunto que no es conciliable, es decir, está exceptuado por ley y directamente la persona trabajadora puede presentar su demanda ante el tribunal laboral sin agotar esta instancia previa, es aquellos que tienen que ver con discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Esto es importantísimo, José Luis, porque además todo este tipo de conductas, que en este caso pues sería el patrón o la persona empleadora quien las desplegaría en contra de la persona trabajadora, pues son conductas que son reiteradas, que vulneran derechos humanos, que por supuesto son asuntos que además entrañan con la dignidad humana y que es un asunto que sería difícil conciliar, ¿no? El trabajador o la persona trabajadora que ha sufrido acoso o hostigamiento o algún tipo de discriminación por alguna de las causales que comentaba, el tener que agotar esta fase conciliatoria se le revictimizaría, ¿no? Entonces, creo que también es importante tomar en cuenta que los derechos humanos no son exentos dentro de la esfera laboral, que los derechos humanos laborales también existen y coexisten dentro del entorno de la empresa. Otro punto que no es susceptible de conciliar es la designación de beneficiarios por muerte. Obviamente es un punto en donde pues las personas que son descendientes del fallecido considera que tiene derecho a ciertas prestaciones, ya sea establecidas en un reglamento, en algún manual, en algún contrato colectivo de trabajo, y en dado caso que subsistiese otro tipo de beneficiarios, a lo mejor otros hijos, o que la persona no se haya divorciado del primer matrimonio y haya adquirido segundas nupcias, en fin, que hay un punto de derecho, disputa de a quién le corresponde el carácter de beneficiario, pues es algo que tampoco se puede conciliar. ¿Por qué? Porque además la función del conciliador justamente es tratar de allegar a las partes, a llegar a un arreglo, y en este tipo de cuestiones pues no pueden haber lugar a negociaciones, ¿no? Quedaría en el entredicho de quién tiene mejor derecho que el otro, y en este caso pues bueno, le corresponderá al tribunal laboral dirimirlo y determinar quién tendría el carácter de beneficiario en caso de que la persona trabajadora llegase a fallecer. Otro punto importante, o el tercero, que no tiene que ver o que no es susceptible también de conciliar, son los que tienen que ver con prestaciones de seguridad social, es decir, todas aquellas reclamaciones que están involucrados los riesgos de trabajo, la maternidad, la invalidez, incapacidades, guarderías, prestaciones en especie y también los accidentes de trabajo, ¿no? Si una persona, vamos a suponer, un diligenciero, toma su vehículo, la motocicleta, y sufre un percance y el patrón no lo reconoce o no lo tiene reconocido como trabajador o no reconoce este percance como accidente de trabajo, pues también es una cuestión que no es susceptible, ¿verdad?, de estar negociando, de hacer una proposición. No le puedes poner un precio, ¿no? No puedes hacer una propuesta si la persona además, independientemente del evento, tiene algún tipo de secuela, a lo mejor requiere rehabilitación, fisiatría, prótesis, no sabemos, ¿no? Por eso entonces, lo más recomendable es que darlos en este caso pues no se puede, la ley te dice no, este caso que hay una disputa, claro, de un accidente, un riesgo de trabajo, una invalidez, es cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, pues esto no se puede conciliar y nos vamos directo a juicio. Otro aspecto importante, esta tutela de derechos fundamentales, José Luis, con libertades que tienen que ver con libertad de asociación, con libertad sindical, con la disputa también de los estatutos, por ejemplo, de los sindicatos, cuestiones que tienen que ver con derecho colectivo de trabajo, tampoco son susceptibles de negociar. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya hay un procedimiento establecido para dirimir estos aspectos, y en este sentido la ley no contempla las cuestiones sindicales o de estatutos o de firma de contrato colectivo para negociarse. Otro punto importantísimo, José Luis, es el tema de la trata laboral, así como el trabajo forzoso y obligatorio y el trabajo infantil. Estas son cuestiones que no son susceptibles. ¿Por qué? Porque hay una vulneración de derechos humanos que son de alguna manera que conviven y coexisten también con
el derecho del trabajo. La trata en sí pues es un delito, la explotación infantil también es un delito como tal, y en el dado caso que existiesen algunas empresas o centros de trabajo en donde se den este tipo de circunstancias, pues también por la delicadeza del asunto son cuestiones que no se pueden conciliar en el centro de conciliación. Otro punto importante también, como comentábamos, es la disputa de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo o de los contratos ley, en donde ya la propia normatividad establece un tipo de procedimiento en específico. Por lo tanto, el disputar si quién tiene la mayoría o no tiene la mayoría en el sindicato o el propio contrato colectivo no es algo que esté sujeto a una conciliación como tal, José Luis. Así que, pues bueno, estos son los 6 aspectos que no son conciliables en el Centro de Conciliación Laboral. Todo lo demás, incluso la última encuesta del INEGI del 2022, el despido o las acciones por despido sigue siendo la reina, o mejor dicho, el principal motivo por el cual acuden las personas trabajadoras a las citas de conciliación laboral. ¿Puntos de contacto? En el celular estamos en el 9991-301624 a la orden. Me pueden seguir también en el Facebook o en el Instagram como @GG Consultores Laborales y también en la X como @GG de los Santos. Muchas gracias por estar Gracias aquí. a ti, José Luis, y un saludo al auditorio.